Vamos a continuar la sesión en la cual escucharemos la intervención y las participaciones de organizaciones de la sociedad civil que han sido invitadas al Senado de la República a partir de una convocatoria que fue emitida en tiempo y forma. Vamos a dar, le ruego nos permita continuar la sesión, por favor. Vamos a continuar. Le pido a asistencia legislativa conduzca este salón de sesiones a las 7 personas que van a continuar en sus participaciones, por favor. El primer turno, le ruego por favor que mantenga el orden, por favor. Adelante, senadora Diva Jadamía Gastelum. En el inter que las siguientes asociaciones, la sociedad civil se instalan, si quisiéramos hacer un comentario. No queremos ni personalizar ni evaluaciones de la CNDH. La invitación es a propósito de qué queremos hacia adelante. Ya lo dijimos. Esta comparecencia no tiene el propósito de hacer una evaluación, sino muy por el contrario, saber qué vamos hacia adelante a hacer. Yo le suplico de favor que podamos circunscribirnos a lo que pactamos. Senadora Adriana Dávila, por favor. Quisiera primero comentar que en el interés de todas y todos los senadores de distintas filiaciones partidistas está que este proceso sea lo más claro y transparente posible, y así ha sido desde la emisión de su convocatoria, de la convocatoria. Entiendo perfectamente que se hubiera querido una invitación más amplia a otros grupos, a otras asociaciones, prácticamente las más de 24,000 que hay en el país, sería prácticamente imposible. Lo que se hizo fue un acuerdo que nos ayudara a garantizar la pluralidad de las organizaciones. Sin embargo, quiero señalar que la propia convocatoria y el acuerdo que ayer se estableció también señala que si hay otras asociaciones que quieren participar, pueden mandar sus preguntas. Ya leyó en el articulado la senadora Diva Gastelum la información para que ustedes nos envíen toda su información. Y por otro lado, también nos ponemos a sus órdenes en nuestras oficinas, una vez pasando este proceso, para darle respeto y el tiempo suficiente a los compañeros que hoy están participando, para que en el trayecto de esta semana, quienes tengan alguna duda en especial, por mi parte y seguramente por parte de todos los senadores, estamos dispuestos a escuchar cualquier comentario, cualquier información que quieran enviarnos, datos que puedan plantearnos, que nos ayuden a fortalecer, como bien lo han dicho prácticamente todas sus participaciones, quienes han estado al frente en este micrófono, de fortalecer la institución. El mismo interés, con mucho gusto los recibimos en nuestras oficinas y podemos platicar. Para todos aquellos que quieran, no quisiéramos entrar en un diálogo aquí adicional, lo único que queremos es que este proceso pueda ser llevado con toda transparencia, con toda claridad y con todo respeto para quienes están hoy invitados. Gracias a todos ustedes. Senadora Ávila. Senadora Arely Gómez, por favor. Permíteme, por favor. Senadora Arely Gómez, por favor. Efectivamente, como lo ha señalado la senadora Adriana Dávila, estamos tanto en la Comisión de Justicia como en la Comisión de Derechos Humanos abiertos a recibir todas las opiniones que se quieran recibir, como las hemos estado recibiendo en nuestras oficinas vía correo electrónico o personalmente. Y este proceso el cual estamos el día de hoy desarrollando no es un proceso nuevo para el Senado, se realizó también en el IFAI, donde también tuvimos acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil relacionadas con el tema de transparencia y rendición de cuentas, por lo cual se está haciendo la misma figura de audiencia pública, por lo cual esto ya es un tema ya probado y que ha dado resultados en el Senado de la República. Estamos abiertos a recibir en nuestras oficinas o en las comisiones con las secretarios y secretarias técnicas los documentos que quieran hacernos llegar durante esta semana. Gracias. Gracias, senadora Arely Gómez. Vamos a dar paso al segundo
turno de intervenciones con la participación del maestro Edgar Cortés del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Le rogamos, por favor, suba al estrado a tomar el uso de la voz. Buenas tardes. Senadoras y senador, buenas tardes a todas, a todos. Creo necesario enmarcar nuestra participación en esta audiencia en estos presupuestos. Primero, esta audiencia no es una consulta. El proceso que ustedes seguirán para elegir a la persona que encabezará la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es casi idéntico al realizado hace 10 y 5 años, lo que significa que ignoraron el mandato de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de junio de 2011, que textualmente dice en el artículo 102, apartado B, la elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ajustará a un procedimiento de consulta pública que deberá ser transparente. Aún así, algunos y algunas de ustedes pueden pensar que la exigencia de consulta es una excentricidad de los defensores y defensoras de derechos humanos. Pero la exposición de motivos de la misma reforma constitucional dice lo siguiente, y cito textualmente: también se considera necesario hacer algunos ajustes para garantizar la participación de la sociedad civil en la designación de los titulares de los organismos de protección de los derechos humanos. Fin de la cita. En pocas palabras, creo que renunciaron a lo que este mismo cuerpo legislativo aprobó hace poco más de 3 años. Planteado lo anterior, se deben preguntar: ¿por qué estoy aquí? Estoy aquí por la responsabilidad que tenemos las organizaciones civiles para que la CNDH funcione, y no tanto porque confiemos plenamente en ustedes. Paso entonces a responder las preguntas que nos formularon en la invitación a esta sesión. Los retos que debe enfrentar la Comisión Nacional. El primer reto es garantizar la autonomía e independencia, principios que desde 1999 la Constitución otorga a la CNDH, los cuales deben arrancar desde el momento mismo de la elección. Entonces, el primer paso tendría que ser elegir a una persona que no provenga de ningún área del gobierno federal o gobiernos locales, pues a los integrantes de estos deberá exigir el cumplimiento de los derechos humanos. Tampoco alguien vinculado orgánica y públicamente a un partido político, y menos cuando éste gobierna. El segundo reto sería que la institución trabaje incansablemente para transformar la actual crisis de derechos humanos. Esto significa tener una visión estratégica, trascender los casos individuales para hacerle frente a las causas de los problemas de derechos humanos sin hacer concesión alguna a quienes violen los derechos humanos, sean las Fuerzas Armadas o el titular del Ejecutivo Federal. Un tercer reto es transformar la institución para dotarla de una dinámica de trabajo diferente. A la CNDH, en sus orígenes, se le imprimió la lógica del Ministerio Público y por tanto funciona empujada por las quejas que se le presentan y las pruebas que se le acerquen. Tal perfil debe cambiar hacia una CNDH que va a indagar las violaciones de derechos humanos y desarrolla investigación de alta calidad. Lo mismo para un caso individual que para una problemática estructural. Un cuarto reto es darle relevancia a la defensa y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En la actualidad, el mayor trabajo de estas instituciones está enfocado a derechos civiles y políticos, y eso ha dado lugar a un cierto abandono de los derechos que tienen que ver con la calidad de vida de millones de personas. 2. ¿Cómo se puede garantizar el cumplimiento de las funciones de la CNDH? Ninguna institución mejora si no es vigilada, exigida de resultados y sometida a una permanente y sistemática rendición de cuentas. Esta tarea debe realizarla el Senado, pero nunca ha sucedido. De hecho, la presentación del informe anual de la CNDH frente a este órgano es una mera formalidad
y luego, durante un año, se desentiende del desempeño de la institución. Será hasta un año después que el Senado vuelve a enterarse de las acciones que realiza la CNDH. Entonces, lo primero es que este Senado instaure un mecanismo para dar seguimiento permanente al trabajo de la CNDH, determine parámetros para la evaluación y revise las distintas áreas del quehacer de la misma. El resultado tendría que ser que cuando se deba elegir a un titular exista información objetiva, rigurosa y continua del desempeño del titular y también del estado de la institución. Posiblemente se puede pensar que esto significa un enorme número de empleados y un gasto millonario, pero no es así. Hasta hace poco, el proyecto Atalaya del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, con solo un equipo de 3 personas y recursos modestos, evaluó durante una década el desempeño de la CNDH. La falta de planeación estratégica y visión a futuro hace que la CNDH y la totalidad de las comisiones públicas existan sin saber a dónde se dirigen. Y eso es grave considerando la cantidad de recursos que disponen y las grandes necesidades de protección de derechos que existen en el país. Es indispensable que tengan planeación con metas, objetivos y procesos claramente establecidos y sobre todo públicos. Sabemos que las instituciones más eficientes son casi invariablemente aquellas que han determinado sus prioridades con base en la evaluación de los asuntos de derechos humanos más importantes de México. Tercero, ¿cuáles son las características de un perfil idóneo para su presidente? Hace 5 años, colegas de ustedes eligieron al actual presidente de la CNDH y esa elección, que no contó con respaldo de la sociedad civil, propició un mayor alejamiento ciudadano y el actual descrédito de la institución. Espero que el Senado aprenda la lección del costo que se paga por elegir a una persona que no cuenta con la legitimidad entre la sociedad civil y que en cambio puede tener múltiples nexos con grupos de poder. En este sentido, es necesario que la actuación del próximo titular de la CNDH esté inspirada y comprometida con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, bloque de constitucionalidad, interpretación conforme, principio pro persona y trabajar para que todas las autoridades cumplan con todos los derechos humanos. En una situación de crisis se requiere de una persona con el valor y el conocimiento para señalar con todas sus letras una ejecución extrajudicial, una desaparición forzada o la devastación del territorio de un pueblo indígena y actuar en consecuencia. El titular de la CNDH debe tener muy claro que la crítica es intrínseca a cualquier responsabilidad pública, y más si se trata de la institución que pugna porque el ejercicio pleno de los derechos humanos avance de manera constante y progresiva. Esto significa mantener una relación permanente con las organizaciones que efectivamente laboran en la defensa de los derechos humanos, colaborar de manera conjunta y estar abierto a recibir sus críticas para mejorar el quehacer institucional. Otra perspectiva de este mismo asunto tendría que ver con el Consejo, instancia actualmente inoperante. Esto supondría abandonar la práctica de proponer y cabildear en favor de consejeros afines y acríticos para dar paso a una integración plural que haga posible que el Consejo se erija en un contrapeso que impida un gobierno autocrático en la CNDH. La ley de la CNDH establece como un requisito para presidir la institución, y cito, tener preferentemente título de licenciado en Derecho. Y ese preferentemente es una alerta contra las estrechas visiones de mera legalidad, que dejan fuera la comprensión de un contexto concreto e insatisfecho en resolver la conflictividad social que vulnera derechos. Por tanto, es necesario que el titular cuente con una perspectiva jurídica y por igual con una capacidad para visualizar políticas públicas de largo aliento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Cortés. Tiene a continuación el uso de la voz el doctor Rafael Estrada Mitchell por parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Muchas gracias, señor senador, senadoras, senador. Es un enorme honor para mí estar en esta alta tribuna frente a todas ustedes y todos ustedes. Bueno, yo quisiera, primer término, hacer una aclaración. He sido desde hace 5 años miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y fui reelecto en ese cargo. Así es que, haciendo abstracción de personas y sin que presente yo necesariamente la visión del Instituto Nacional de Ciencias Penales actualmente a mi cargo, sí quisiera hacer una reflexión en torno a la necesidad de una regulación mucho más general en lo que se refiere a los órganos constitucionales autónomos en nuestro país. Tenemos órganos constitucionales autónomos muy disímbolos. La actuación del Consejo Consultivo de la CNDH y su propia integración, su forma de elección, como nos decía el doctor Cortés, manifiesta pues la falta de existencia de una teoría general, y lo digo respetuosamente a esta alta Cámara, en lo que se refiere a la configuración de los órganos de control y de toma de decisiones en los constitucionales autónomos. Y yo creo que en el caso del Ombudsman Nacional, la relación con el Parlamento, retomando la visión escandinava de lo que es un ombudsman, podría pasar perfectamente por nosotros, por los miembros del Consejo Consultivo. A través del Consejo, y creo que por eso los consejeros son electos por una mayoría calificada, a través de un procedimiento similar al de la elección del presidente de la comisión, que es además presidente del Consejo Consultivo por disposición constitucional. Me parece que no es inocuo además que la regulación del Consejo ocupe un párrafo anterior al de la elección del propio presidente. Algo quiso decir ahí nuestro órgano revisor de la Constitución. Bueno, pues creo que a través del Consejo se pueden tramitar las acciones de inconstitucionalidad, la aprobación para el ejercicio de esta importantísima facultad que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sin necesidad de caer en excesos de un ombudsman colectivo, la facultad de conocer de las llamadas violaciones graves a los derechos humanos, la facultad que correspondía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos del artículo 97, y que hoy podría ser tramitada de manera mucho más eficiente a través de la participación colectiva del Consejo, la aprobación previa del presupuesto de la Comisión, un punto de la mayor importancia, no simplemente la emisión de una opinión en torno al presupuesto, sino una aprobación en torno a los dineros, que como todos sabemos, pues ha sido un punto de la mayor discusión en los últimos años en torno a su crecimiento exponencial. Creo, en suma, que al Senado de la República le podríamos hacer mucho bien desde esta perspectiva colectiva de participación ciudadana a través del Consejo. Por no hablar de la participación de consejeras y consejeros en los órganos calificadores de transparencia y rendición de cuentas, que exigen, y este es un problema que tienen todos los órganos constitucionales autónomos, exigen un nivel de autonomía y de independencia que no se puede tener cuando una sola persona, quien preside o quien es titular del órgano constitucional autónomo, determina quiénes deben ser los miembros de estos órganos calificadores. Me parece que el órgano cumpliría ahí una función de control parlamentario de la mayor importancia. También me parece que podríamos ser citados formalmente a las comparecencias de servidores que se nieguen a dar cumplimiento a las recomendaciones del Ombudsman, y también citados a comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos y a la Comisión de Justicia de esta alta Cámara, cuantas veces fuera necesario para explicar nuestro papel, que en ocasiones ha sido designado incluso por miembros del propio Consejo Consultivo como meramente ornamental. Las relaciones con las organizaciones de la sociedad civil podrían potenciarse enormemente a través de este Consejo. Creo incluso que ese es el mandato constitucional que tenemos, es decir, servir como puente entre el Parlamento y las organizaciones de la sociedad civil para llevar nuestras disquisiciones, pero sobre todo las preocupaciones de la sociedad civil organizada, al seno de la alta consideración del Ombudsman. Insisto, es el mandato constitucional que tenemos, según una lectura que he hecho en más de una ocasión de manera sistemática, integral y de buena fe. Debe idearse y sistematizarse una forma de acceso adecuada al Ombudsman para las organizaciones de la sociedad civil. Y esto implicaría un control efectivo que hoy no se tiene sobre los contenidos y la puntualidad de las recomendaciones del propio Ombudsman. También evaluar la capacidad técnica para el ejercicio de las facultades periciales y de los exámenes y dictámenes forenses.
Por ponerles un ejemplo muy recurrente y que en más de una ocasión he tenido ganas de platicarles, senadores y senadoras, el tema de la enorme cantidad de recomendaciones que se vierten hacia los centros de salud y hacia los médicos en nuestro país. Una y otra vez los consejeros, en la mayor parte abogados o politólogos, pues tenemos muchas dudas acerca de la certeza de las periciales practicadas para determinar cuándo hay una violación a los derechos humanos, cuándo hay una mala práctica médica y cuándo simple y llanamente pues se hizo todo lo posible pero no se pudo evitar una afectación grave a la salud o incluso la pérdida de la vida de los pacientes. En este sentido, yo creo que un diálogo mucho más constante con la sociedad civil, con las organizaciones de expertos y con los parlamentarios, con los legisladores, sería de suma utilidad para que tuviéramos la certeza de que las recomendaciones se están emitiendo cuando es absolutamente necesario emitirlas. Esto por no hablar también de las medidas cautelares de tantísima importancia en materia de derechos humanos y en las que frecuentemente, dada la forma de funcionamiento del Consejo, pues tenemos poco conocimiento porque las medidas cautelares, como su propia naturaleza lo indica y su nombre, pues se dictan en el momento y nosotros nos reunimos cada mes. Es decir, cuando ya las medidas cautelares han sido tomadas e incluso cuando muchas de las recomendaciones han sido realizadas y han sido emitidas por la Comisión sin un conocimiento cabal del Consejo Consultivo. En suma, me parece que una mayor consulta y una mayor participación del Consejo como órgano ciudadano. Entre otras cosas, por eso es que es un consejo honorario, para tener con ustedes un diálogo muy constante, podría potenciar puntos de la mayor relevancia en la materia de los derechos fundamentales. Por ejemplo, el cumplimiento de los estándares internacionales en atención y seguimiento a víctimas de violación a los derechos humanos. Las relaciones con la ciudadanía, no solo con la ciudadanía organizada, sino con las víctimas mismas del delito y de las violaciones a los derechos humanos. Una y otra vez hemos insistido en la necesidad de que visitadores adjuntos puedan acompañar a los trenes de migrantes, los llamados trenes de la muerte, famoso tren de la bestia. Creo que se evitaría mucho dolor innecesario si pudiéramos lograr que visitadores acompañaran estas caravanas. Relación con las comisiones de derechos humanos en los estados. Es de la mayor importancia que a través del Consejo el Senado de la República y también la Cámara de Diputados puede ejercer un control sobre lo que se está decidiendo en las sedes locales. La resolución de los recursos de reconsideración, de revisión que llega hasta el Ombudsman Nacional podría tener un control mucho mayor a partir de una instancia ciudadanizada y se supone de expertos en materia de derechos fundamentales como es el Consejo Consultivo. Con esto me parece que generaríamos un ambiente sistemático, sistémico, de atención integral a los graves requerimientos de derechos humanos que nuestro país mantiene todavía el día de hoy. Con últimas instancias suficientemente autorizadas. Y quisiera detenerme en esto. El tema del Ombudsman es un tema de autoridad. Autoridad moral es un pleonasmo. O se tiene autoridad moral o se carece por completo de autoridad, de saber socialmente reconocido. Yo creo que a la autoridad de una institución se tiene que colaborar desde las instancias ciudadanas y con un afán colectivo de visión integral, de visión suficientemente integradora de un ambiente sistémico como el que me he referido. Sino el alcanzar estándares internacionales, haciendo abstracción de las personas, de quienes formen parte o no del Consejo, de quienes lo presidan o no, la generación de políticas públicas y de recomendaciones cada vez más apegadas a los estándares internacionalmente admitidos para este tipo de recomendaciones va a ser cada vez más dificultada, por no decir imposible. Y el número de recomendaciones extraordinariamente bajo que en los últimos años hemos tenido, pues atiende también, insisto, haciendo abstracción de personas que muchos méritos tienen, y responden a esta falta de capacidad sistémica, de capacidad integradora, de capacidad de participación institucional desde las instancias colectivas. Creo firmemente que la relación con organismos, con instancias, con organizaciones de la sociedad civil internacionales, desde luego con las Naciones Unidas, con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, está urgida de una potenciación para que el Estado mexicano, que finalmente eso es lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es, un órgano del Estado mexicano confiado a sus ciudadanos y ciudadanas más calificadas en el tema, está urgida, insisto, el Estado de ganar autoridad en este terreno. Si no, respetuosamente manifiesto a esta Cámara
que los pronósticos son muy reservados en el mediano y en el largo plazo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a usted, doctor Rafael Estrada, por su participación. Tiene el uso de la voz a continuación Tere Gutiérrez Espinosa, de Red Familia. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Los miembros de la sociedad civil organizada hemos sido poco escuchados en varias ocasiones. Ha sido como si las organizaciones desapareciéramos del planeta, desapareciéramos del país, y entonces no contara nuestra voluntad ni nuestra voz. Por lo tanto, señoras senadoras, señor senador, agradezco esta invitación y espero poder hacer en uso de la palabra algo congruente y adecuado. 3 puntos me saltan cuando llega la invitación. ¿Qué tiene que hacer la CNDH? La primera parte es que tiene un gran reto, y el reto implica conocer la realidad de este México. Implica conocer qué son las violaciones a los derechos humanos. Implica conocer la raíz de nuestro país, la esencia de los problemas y querer resolverlas. La CNDH tendrá en estos retos un compromiso importante, un compromiso que tiene que ver con lo que más duele, que tiene que ver con los problemas de cada día. Estos retos implican hablar de imparcialidad y de justicia. Imparcialidad, que significa tratar a cada uno con la dignidad de persona que tienen, en forma igual a los iguales y desigual a los desiguales, y en forma justa, dando a cada quien lo que le corresponde. La violencia que se vive en nuestro México va desde el hogar hasta las comunidades. Hay violencia en los hogares, violencia en las escuelas, lugares en donde debería de existir la paz y la tranquilidad. Y aún ahí tenemos que ver cómo se violentan los derechos de niñas, niños, adolescentes. También podemos ver que no termina ahí, sino que los jóvenes, los adultos, salen a las calles, y hay lugares de nuestro país en donde verdaderamente continúa la violencia y no para hasta que emigran de su ciudad de origen o no salen más a la calle. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Hay una organización que se llama CNDH, una institución que tiene que velar porque se cumplan los derechos, que tiene que velar porque aquello que le es propio al ser humano, que son sus derechos, realmente sean protegidos. Pero, ¿cómo garantizar los derechos humanos? Y esto me lleva al segundo punto. La primera parte es en base a un Estado de Derecho. No podríamos hablar de que nosotros podemos exigir que se cumplan los derechos humanos de cada una de las personas si no estamos viviendo en un Estado de Derecho, en un Estado basado en la norma social, en la norma jurídica, que las normas vienen a ser el lugar donde se va a crear el medio de convivencia de los seres humanos. Cada ser humano en lo particular, cada ser humano en forma colectiva, tiene que tener garantizadas a través del derecho sus normas. Pero incluso en el caso en que las leyes fueran inadecuadas para el cumplimiento de los derechos humanos van más allá, porque les son propios al ser humano. No se los otorgó una ley, los tienen por el hecho de ser personas.
¿Qué podemos decir del perfil del ombudsman? Creo que es la conclusión, debe ser la gran conclusión de los dos, tanto de los retos como de la forma de garantizar. El ombudsman debe tener congruencia, rectitud, ser imparcial, conocer y vivir el significado de justicia, conocimiento del derecho, porque es el derecho el fundamento de la acción en los derechos humanos. No podríamos dejar esta parte que conocemos los abogados como criterio jurídico a alguien que no lo tiene, porque necesita aplicarlo en la vida práctica, en la vida diaria. Necesitamos que la protección de la defensa no se quede exclusivamente en las quejas que se presentan y en una pronta y expedita reacción. Va más allá. Necesitamos que el ombudsman tenga la capacidad de atraer hacia sí aquello que verdaderamente se está viendo como una violenta agresión a los derechos humanos y lo tome. No necesitamos, porque hay situaciones que se están dando dentro de nuestro país que así son, en donde no necesitamos que alguien venga y nos diga, oye, mira, se están violando los derechos humanos, porque se están viendo. Pasar por alto a alguien dentro de las características del ombudsman, no podríamos pasar por alto a alguien que no quiere ver los problemas que hay en nuestro país. ¿Quién violenta los derechos humanos? Esta parte es complicada a veces para quienes son parte de la sociedad civil, en especial cuando explicamos a gente que no tiene una carrera de derecho. Existe un tipo de violación que son los delitos. Y estos delitos, bueno, así como tal son y tienen su castigo. Es la autoridad la que violenta los derechos humanos, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo. Y entonces, sociedad civil, junto con las autoridades que corresponden, tienen que ver que esa autoridad que ha cometido una violación restituya en la forma correcta. Del perfil, quisiera cerrar con una palabra que me gustó mucho, una frase. Requerimos de un hombre o de una mujer para el ombudsman de la CNDH que tenga valor y que tenga valores. Valor para abrir las puertas que sean necesarias para corregir lo que en este momento está mal, pero que tenga valores, particularmente la justicia, la imparcialidad, que no tenga preferencias por grupos minoritarios o mayoritarios, sino que sea imparcial. Por eso es que pido, a nombre de la sociedad civil organizada, que una de sus principales características del ombudsman sea el tener valor para defender y valores con qué defender. Gracias. Muchas gracias a usted, señor Gutiérrez Espinosa. A continuación tiene el uso de la voz el licenciado Carlos Mendoza, de México Unido contra la Delincuencia. Muchas gracias, senador Gil. Senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, señoras y señores senadores, compañeras y compañeros de las organizaciones de la sociedad civil. A nombre de la señora Josefina Ricaño de Nava, presidenta de México Unido contra la Delincuencia, agradecemos la invitación de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República para participar en esta audiencia pública relativa a la elección del próximo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. México Unido contra la Delincuencia es una asociación civil no lucrativa, no religiosa y ajena a los partidos políticos, que se creó hace 17 años como consecuencia del profundo dolor de las víctimas de la violencia y el delito, y que ha acompañado a miles de ellas para apoyarlas y asistirlas a mitigar su sufrimiento y, en lo posible, buscar reparación integral de sus daños. México Unido nació y ha trabajado bajo una perspectiva natural de tensión y exigencia a las instituciones públicas para mejorar las condiciones de seguridad y protección a los derechos fundamentales de los mexicanos.
Pero estos reclamos nunca han perdido de vista que las organizaciones de la sociedad civil tenemos que trabajar de la mano y de forma clara y transparente con los poderes públicos, a fin de encontrar soluciones pertinentes para resolver los problemas y flagelos que nos lastiman como consecuencia de las debilidades del Estado mexicano, del que todos formamos parte. Nuestra misión es crítica, pero fundamentalmente constructiva y propositiva. La misma consiste en unir a la sociedad y ser un vínculo de esta con las autoridades para sumar esfuerzos en favor de la seguridad, la legalidad y la justicia a partir de la protección, defensa y promoción del valor superior que significan los derechos humanos. En todas y cada una de las violaciones a los derechos humanos se encuentra una víctima que debe ser atendida, apoyada y reparada, pero sobre todo significa que el Estado y sus instituciones han fallado en el deber esencial de prevenir y evitar se vulneren los derechos a la seguridad y a la justicia de la población. Es por ello que el proceso de elección del próximo presidente de la CNDH es un tema de la mayor importancia que, de cara a los hechos de sobra conocidos que se han presentado en Guerrero y en otras entidades donde se han ocurrido situaciones semejantes, cobra la mayor relevancia, pues de una elección pertinente y acertada en gran medida dependerá el futuro del respeto y vigencia de los derechos fundamentales de nuestro país. En primer lugar, debemos reconocer que desde su creación la CNDH ha avanzado y tenido aciertos y logros formales que se han consolidado con su autonomía y los recursos vastos que se le han destinado para su operación. No obstante, de cara a la reforma constitucional de 2011 y ante los retos que imponen las nuevas manifestaciones de la violencia y el crimen, producto de las fallidas estrategias de confrontación operadas desde principios del siglo XXI y particularmente después de la denominada guerra contra el narcotráfico o guerra contra las drogas, la CNDH no ha estado a la altura de los nuevos desafíos. Nos parece que en la actualidad hay un sentimiento y reclamo colectivo hacia la CNDH, el cual señala que ésta se encuentra en deuda con la población, con la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, sobre todo porque la Comisión goza de recursos humanos, materiales y financieros sin precedentes que deberían de permitirle acometer estas obligaciones con mejores resultados. La sociedad y sus víctimas hoy día simplemente no se sienten representadas por esta comisión, lenta, rezagada y en ocasiones hasta ausente. Por ejemplo, el presupuesto de la CNDH se ha incrementado en un 55% en los últimos 4 años y sus recomendaciones cada vez son menos. Esa relación es completamente desproporcional al incremento notorio de casos que requerirían tener una CNDH mucho más activa, contestataria y presente en la mente de las autoridades y ciudadanos. Pero más allá de los resultados que arrojan las evaluaciones formales de las instituciones que tienen la responsabilidad de valorar su gestión, se debe tener presente que la opinión general de la sociedad, que considera que la Comisión no ha estado a la altura de los retos que le competen y por lo mismo debe iniciar una nueva etapa para colocar a los derechos humanos en el centro y el corazón de la sociedad mexicana. Por ello debe ejercer liderazgo nacional entre todos los organismos públicos defensores de los derechos humanos, constituyéndose en eje primordial para materializar las atribuciones constitucionales mediante la promoción de políticas públicas de prevención y poniendo especial énfasis en las consecuencias que han traído aparejadas las manifestaciones de violencia grave en temas como la migración, los desaparecidos, los desplazados, los niños no acompañados, los derechos de las y los jóvenes. No menos importante es el reto de proponer soluciones y revisar las capacidades de investigación ante las debilidades y complicidades de los órganos del sistema de justicia penal y la implementación del nuevo modelo acusatorio y oral. La criminalización del activismo social y el derecho de las personas a definir cómo quieren vivir sus vidas, particularmente en tratándose del consumo de sustancias, así como en temas como los relativos a los derechos educativos, sociales y culturales, entre los que se encuentran aquellos vinculados a la equidad de género y a los sexuales y reproductivos. En los hechos, la Comisión debe ser la locomotora de los derechos humanos, que propicia diálogo y coordinación, trabajo conjunto con todas las instancias y órdenes de gobierno, así como con la sociedad organizada, para dejar de ser una oficina burocrática que reacciona tarde en razón de cálculos políticos o intereses personales y en ocasiones facciosamente en detrimento de los derechos fundamentales. La protección de los derechos humanos debe ser contundente y ejemplar. Cada caso que se deja pasar o en el cual se ignoran sus alcances y consecuencias reales contribuyen a la mayor inseguridad que se genera en muchos lugares del país.
La omisión de actuación vuelve a la CNDH en cómplice de los problemas que en teoría debe defender. La Comisión debe anticiparse a los nuevos escenarios que se enfrenta y seguirá enfrentando en México, producto de las emergentes formas de violencia y victimización, mediante la investigación aplicada, la interacción con los sistemas locales de derechos humanos, con otras autoridades protectoras y promotoras de los mismos, con las autoridades e instituciones académicas y las organizaciones no gubernamentales. La Comisión, además, debe recuperar el prestigio internacional que había ganado como institución de vanguardia, situación que lograría garantizando la efectiva tutela de los derechos humanos consagrados a partir del renovado artículo 1 de la Carta Magna. Y la Comisión no puede tener o aparentar ser servil o tolerante ante las autoridades de distintos órdenes. Esa complacencia es incompatible con su finalidad constitucional y, sin embargo, en los hechos se ha presentado en forma reiterada. Por lo antes expuesto, el presidente de esta institución debe contar con los atributos que le permitan no solo cumplir con las funciones técnicas que le competen a la Comisión, sino también ejercer un liderazgo nacional y social a partir de sus valores personales y su visión de lo que es el ejercicio de la función diseñada para proteger un bien público como es el respeto a los derechos fundamentales. No sobra decir que la Comisión, no obstante su autonomía, es un órgano financiado por las contribuciones de los ciudadanos mexicanos. Por ello, debe ser modelo de transparencia, rendición de cuentas, tanto de su trabajo técnico como del ejercicio de los recursos e inversiones públicas que le son otorgados. Por ello, el próximo presidente de la Comisión debe ser capaz de gestionar la atención propia de la naturaleza de su encargo con las instancias de gobierno en función de la salvaguarda de los derechos humanos y no de intereses personales. En suma, se requiere de un liderazgo profesional, ético, democrático y republicano. En breve, que en su hoja de vida se puedan encontrar claramente estas condiciones. En México Unido contra la Delincuencia hemos observado el interés de varios ciudadanos que aspiran a la presidencia de la CNDH, candidatos cuyas trayectorias apreciamos y respetamos. Sin embargo, estos son momentos de definiciones, por lo que esta representación senatorial deberá hacer un minucioso análisis de quien cumpla puntualmente los requisitos previstos en el artículo 9 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tanto por su formación académica como por su experiencia profesional en el ámbito de la protección, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. En quien recaiga la designación debe haber sido un actor innovador, coherente e incansable en la protección de grupos especialmente vulnerables como los migrantes, las víctimas de trata de personas, las mujeres y los niños. No es el caso repetir el currículum de los candidatos que ya obran en el expediente de la Comisión del Senado, pero sí expresar que por quien se defina la designación debe sustentarse en su preparación y experiencia en la materia, por sus capacidades para privilegiar el diálogo social, por su coherencia en su trayectoria profesional y por su sensibilidad ante los retos que plantea la agenda de derechos humanos. Quien sea nombrado como ombudsman no solo debe contar con la legitimidad formal, sino también con amplios consensos sociales para asumir tan delicada responsabilidad. Concluiríamos en señalar que los más altos intereses de la nación deben guiar la delicada decisión que en este momento debe tomar la Cámara Alta. La coyuntura del país, una de extrema violencia, desprecio por la vida y problemas de autoridades fuera de orden, amerita especial cuidado en seleccionar a quien pueda realmente encabezar un esfuerzo de reposicionamiento en la imagen y actividades de la Comisión. Es por ello que requerimos que quien reciba esta designación debe contar con la autoridad moral y solvencia técnica para lograr las metas que la ciudadanía espera del máximo garante de los derechos humanos en México. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Carlos Mendoza. A continuación tiene el uso de la voz María Ampudia González, de la organización Quien Habla por Mí. Muy buenas tardes. La Fundación Y Quien Habla por Mí agradece eternamente a la Comisión de Derechos Humanos y de Justicia esta oportunidad de poder hablar de los niños y niñas y adolescentes de este país. Hace un año
Tuve la oportunidad de estar en la India con niños y niñas en situación de abandono. Y estando en Delhi, en la casa precisamente de Indira Gandhi, leí esta frase que cambió mi vida y que hoy quiero compartirla con ustedes. Un día mi abuela me dijo que hay dos tipos de personas, las que trabajan y las que buscan el mérito. Me dijo que tratara de estar en el primer grupo porque ahí hay mucho menos competencia. El proceso de selección de un nuevo comisionado de derechos humanos tiene una especial relevancia para el país y un significado especial para sus niñas y niños. Como es bien sabido, la manera como un país trata a su infancia es el reflejo de su grandeza y de sus valores. De los criterios que utilicemos para elegir comisionado o comisionada de derechos humanos reflejarán de manera cruda nuestra sociedad, y la consecuencia de esta decisión hará la diferencia, para bien o para mal, en las vidas de muchas personas, incluyéndolos a ustedes. Y es que no es para menos, porque realmente deberíamos de estar toda la sociedad preocupados, como yo lo estoy, por la relevancia de esta decisión, ya que en nuestro majestuoso México apenas hemos comenzado a darnos cuenta de que podemos tratar mucho mejor a todo el mundo a partir de la cultura de derechos humanos. En los últimos años hemos desarrollado una serie de herramientas en materia de protección de derechos humanos en el ámbito jurisdiccional, institucional y legal, que han arrancado los aplausos internacionales. Prueba de ello es la última iniciativa preferente en materia de niños, niñas y adolescentes, que aquí ustedes, por supuesto, tuvieron a su cargo. Sin embargo, creo que es necesario hacer un alto en el camino y reflexionar sobre el sentido de dichas herramientas y si de verdad las instituciones que tenemos reflejan los valores y principios de dignidad y respeto por las personas. Hay crisis institucional en nuestro país, no solo por la magnitud, virulencia y profundidad de las violaciones de los casos conocidos, sino también por el no ejercicio institucional de atribuciones legales, por la naturaleza del amplio fenómeno de violencia que nos rodea, por la magnitud del subregistro de víctimas, por la sensibilidad de las instituciones y de quienes las componen, así como por la inmensa cantidad de invisibles que hoy tenemos, entre ellos miles de niños y niñas. Hablo de crisis porque institucionalmente seguimos negando que esas víctimas y esos hechos existen de manera cotidiana en nuestro país. Seguimos pensando con gran soberbia que hacemos las cosas perfecto y de manera suficiente, y discutimos más en foros públicos y en televisión nacional sobre actores y quienes tienen la razón de ver, en lugar de ver quién hace mejor las cosas, dada la urgencia que hay en nuestras calles. Hoy reflexiono que en este contexto, más que personas idóneas para encabezar una institución como la CNDH, necesitamos una institución real, eficaz y expedita en sus respuestas, con planeación de corto y largo plazo, con indicadores honestos, con el sentido de la urgencia de quien es víctima y espera justicia, y a la vez urgencia para lograr economía procesal al emitir recomendaciones, enfocada a resultados, valientes en lo institucional y mesuradas en lo político, y reconocedoras de que sobre todo los niños y niñas requieren de una especial protección y atención que puede estar a nivel de cualquier otra visitaduría. Solicito de manera clara y contundente que quien llegue como comisionado o como comisionada a la CNDH se comprometa con los derechos humanos y especialmente con los niños y niñas a través de la creación de la 7ª visitaduría especializada en niños que tanto hemos venido pidiendo. En cuanto al perfil, es muy importante que dentro de 5 años todos los niños conozcan sus propios derechos e instituciones y que se gane el respeto y el reconocimiento de todo ser humano que habita este país. Para ello necesitamos un ombudsperson que sepa en lo personal delegar, que se sepa mostrar con humildad, que sepa colaborar y construir con los gobiernos de todo tipo y color, y que esté a la mano de todo mexicano y que anteponga las necesidades de toda persona que es vulnerada antes que la suya propia y antes
que cualquier agenda política. Realmente creo que no pido mucho, ¿verdad? Pero estas aspiraciones, desde mi punto de vista, significan lo mínimo que podemos desear para nuestra CNDH. Y para lograrlo, quien la dirija deberá hacer confluir en un espacio institucional rediseño de la institución, recursos suficientes y transparentes y un equipo de personas honestas, preparadas y bien intencionadas, y sobre todo una cultura institucional de completa conciencia de que su única razón de ser son las personas y no los puestos y los privilegios. Como desearía ver a un ombudsperson y a sus equipos activos y dinámicos en la calle, viviendo el dolor y luchando por hacer empatía con aquellos que lo viven. Solo así podemos lograr que la defensa de los derechos humanos se vuelva personal y que acompañe con emoción y de manera muy comprometida esta función. Por supuesto, las competencias técnicas son indispensables, pero eso no lo es todo, también se requiere sensibilidad y aterrizaje de lo jurídico en lo humano. Me queda claro que las personas a las cuales les otorgamos la confianza de dirigir las acciones enfocadas a proteger nuestros derechos humanos, primero y antes que nada, tienen que ser humanos derechos. Y esto significa ética profesional y poseer una gran flexibilidad para defender con fuerza todo aquello que se posee con un sentido de humildad, de generosidad y de empatía para poder convivir y convocar a todas las víctimas que en este México está generando hoy por hoy nuestro México. Debe ser verdaderamente un loco, yo así lo creo, una loca quien desee este puesto, quien aspire a ser ombudsperson, pero debe estar consciente que no solamente será amenazado, perseguido y criticado a cada paso y decisión que tome, sino que además deberá vivir con el dolor, con lo que representa el crimen, con lo que representa el sinsentido de la indiferencia y de la inconsciencia. También deberá mantener completa independencia de poderes políticos y fácticos que lo rodean en todo sentido. Y a ti, por supuesto, al que quedes, deberás literalmente y en ocasiones, cuando la defensa de tu función lo amerite, voltearle la espalda a ese poder con las víctimas y saber consciente e inconscientemente que tu verdadera misión es el servicio y darte a nosotros, la sociedad. Me queda claro hoy que debo pedir por aquel que tiene el poder de proteger al que está en soledad, con miedo y en aflicción, como también debo pedir no solo por el que está en sufrimiento, sino por aquel que tiene el poder de quitar ese sufrimiento, como tampoco debo pedir por el que tiene hambre, sino por aquel que es capaz de quitar el hambre. Así que, ya lo sabes, aspirante, yo me comprometo como sociedad civil a apoyarte y a hacer que todo lo bueno que logres en tu gestión tenga trascendencia, porque así como lo malo, quisiéramos borrarlo siempre, lo que es bueno y significativo deberá trascender todos los tiempos y todos los espacios. El ombudsperson debe utilizar el poder únicamente para poder ayudar. Y pensaré eternamente que quiero estar al lado de las personas que trabajan por las personas, porque todo es más sencillo y porque ahí hay menos competencia. Hoy es tiempo de la ética, es el tiempo de los débiles, es el tiempo de los derechos humanos. A la persona que acceda a tan digna distinción, le tendremos que decir: ve por ellos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la señora María Ampuria por esta intervención. A continuación le damos el uso de la voz a Juan Martín Pérez García de la organización Red por los Derechos de la Infancia en México. Senadoras, senador, muchísimas gracias por esta oportunidad y sobre todo por la elegancia en la política en este proceso. Venimos hace un par de semanas literalmente de vivir otro proceso
donde el Senado también dio gala del proceso de escucha y cómo los proyectos pueden ser mejorados, o los procesos, en este caso, la Ley General de Derechos de Niños y Niñas. Y bueno, me parece que con ese antecedente para nosotros estar aquí es importante. Quisiera hacer un pequeño escenario de lo que estamos viviendo en términos de derechos de niños, niñas y adolescentes y los desafíos que enfrentamos no solamente en este proceso de cambio o de ratificación según sea la decisión, sino también en quien quede, quien sea seleccionado o seleccionada, las responsabilidades también que asumen en el contexto que está por venir. De tal manera que tendríamos que partir un poco de los vacíos. Ahora mismo no hemos logrado que la mirada que se tiene sobre niños y niñas supere la noción tutelar asistencialista. Suelo explicar brevemente que hay 3 errores de pensamiento en nuestra sociedad y en el Estado mexicano. Es bastante común y es posible que varios de los aquí presentes coincidan con esa mirada. Y me refiero a pensar que todos los niños y niñas son incapaces. Otra de estos errores de pensamiento es que todo es responsabilidad de la familia. Y bueno, por supuesto, en esta secuencia de ideas, el Estado solo interviene cuando hay víctimas o hay victimarios. En el enfoque de derechos humanos, y cuando hablamos de derechos de niños y niñas, estas viejas creencias, estos tabús se rompen y se coloca el paradigma de los derechos humanos. Es decir, niños y niñas tienen derechos humanos, no son derechos chiquitos. Este Senado, con la modificación del proyecto de ley preferente que envió el Ejecutivo, actualizó el paradigma de que venía a tutelar asistencialista al paradigma de derechos humanos y que desde la red hemos felicitado públicamente y lo seguiremos haciendo. Creo que en ese sentido es muy importante entender que el desafío que tiene esta Comisión Nacional es una batalla cultural. En la encuesta nacional sobre discriminación, permítame citar un dato, se menciona que 6 de cada 10 personas en el país opinan que niñas y niñas sí deben de tener derechos. Sin embargo, 3 de cada 10 consideran que deben de tener los derechos que sus padres quieran. Y por supuesto el resto que no deben de tener derechos porque son menores de edad. Incluso en un debate reciente en la Cámara de Diputados hubo quien se atrevió a decir que como no son mayores de edad, no son personas, no tienen derechos. Sigue estando presente en esta batalla cultural la negativa de los niños y las niñas como sujetos plenos de derecho y, digámoslo de manera más clara, como ciudadanos sin discriminación por su condición de edad. Lamentablemente tenemos que señalar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde su origen hasta este momento, sigue atrapada en este paradigma tutelar asistencialista. Es triste escuchar a los funcionarios de todos los niveles de esta comisión hablar de los derechos y rápidamente acotar, pero también de las obligaciones de niños y niñas, en un claro desconocimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y que da cuenta precisamente que no se ha logrado avanzar en institucionalizar el enfoque de derechos humanos. Es importante mencionar también o hacer noción que las recomendaciones que se han emitido, donde niños y niñas o adolescentes en varios casos han sido víctimas o han sido partícipes de estas recomendaciones, se dan desde una lógica proteccionista o incluso en algunos casos como mero actor incidental de los hechos. Quiero mencionar brevemente el caso de Brian y Martina Almanza, quienes fueron asesinados, recordarán ustedes, por miembros del ejército. La comisión hizo la investigación y dio cuenta, digamos, de esta realidad. Lamentablemente, los derechos de niños y niñas no fueron colocados como una transversalidad o un paradigma para poder emitir las recomendaciones. Se colocó, digamos, como víctimas, pero no se entendió lo que significaba la obligación del Estado para prevenir los riesgos que en este caso niños y niñas tienen con mayor probabilidad de sufrir frente al escenario de violencia que tenemos en el país. Menciono el caso más reciente, Tlatlaya, Estado de México, donde recordarán, se descubre nuevamente esta ejecución extrajudicial, también retomada de manera un poco tardía por esta Comisión Nacional, porque un adolescente de 15 años es asesinado.
de los presuntos agresores, 2 de ellos también adolescentes, y en este caso se vuelve a emitir recomendaciones que no colocan el paradigma de derechos de niños y niñas, y por ejemplo, frente a la realidad que vivimos de más de 2,000 niños, niñas y adolescentes asesinados en el marco de la lucha contra el crimen organizado, no se ha reconocido esta condición de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes y realidades tan contundentes como la narcoexplotación. Quisiera entrar entonces, después de este contexto, a los grandes desafíos que tenemos. Puntualmente diría que se trata de actualizar el paradigma de derechos de la infancia en particular, superando esta visión tutelar asistencialista, y uno de los elementos claves, o diría 3 al menos puntualmente, es incorporar la voz de niños, niñas y adolescentes en todos los procesos donde se ven vinculados. Es decir, no se puede seguir pensando en recomendaciones, en programas, en acciones donde niños y niñas no sean vinculados. Un segundo elemento es la necesaria formación y actualización del personal de toda esta Comisión Nacional por la responsabilidad que tienen en su interlocución con las comisiones estatales, que sin darse cuenta, con buena o con mala intención, según se puede entender, pueden estar replicando estos errores de pensamiento al que me referí de manera inicial. Y un tercer elemento, como ya lo destacaba también nuestra colega María, es necesario incorporar órganos especializados de defensa y de promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Cuando estamos pensando en estos órganos especializados, tenemos que asumir que la Comisión Nacional tiene un valor muy importante como contrapeso del Estado. Forma parte del Estado mexicano, tiene asignado de carácter constitucional autonomía y recursos importantes, y el contrapeso tiene un sentido de fortalecer la calidad democrática de nuestras instituciones. No nos es útil una entidad autónoma o de carácter no jurisdiccional que no asuma y que no lleve con dignidad la autonomía. Y esto es necesario en todos los casos y particularmente cuando niños, niñas y adolescentes viven discriminación estructural por su condición de edad. Quiero aquí en este sentido recordar que en la pasada consulta que organizó, antes el IFE, participaron 2 millones de niños, niñas y adolescentes y 25% de ellos, más o menos 500,000, refirieron en esta consulta que eran tocados y se les pedía no decirlo en público. Otro 24% refirió violencia en su entorno escolar o comunidad educativa. Esto no ha significado en los hechos que ni la Comisión Nacional ni otras instancias del Estado tomen medidas que permitan atender esa escucha a la que invitamos a niños y niñas para cambiar esta situación. Sobre la visitaduría, hay que recordar los principios establecidos por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que establece que esta defensoría debe de tener un carácter autónomo, recursos propios y que sea parte de un sistema. Ahora mismo, con la nueva Ley General de Derechos de Niños y Niñas, que esperemos sea de manera muy pronta aprobada por este Senado, ya que fue enviada por la Cámara de Diputados, se contempla en el articulado que la Comisión Nacional y las comisiones estatales creen estos mecanismos y espacios especializados. Este va a ser un desafío que no puede ser tomado a la ligera, tiene que ser asumido. Es decir, recordando nuevamente la Convención sobre los Derechos del Niño y los señalamientos que ha hecho el Comité de Derechos del Niño a México, tiene que estar en esta perspectiva. Voy cerrando invitando a uno de los desafíos más grandes que tiene la Comisión Nacional desde ya hace un par de años, mucho más que un par de años, diría, una década al menos, y es el vínculo con sociedad civil. La sociedad civil somos muchos y muchas, como en botica diría mi abuelita, hay de todo. En botica, ¿no? De lo que se trata es de reconocer esa diversidad y partir en consecuencia del diálogo a partir del marco de derechos humanos para encontrar los puntos de trabajo, de articulación o incluso de debate, porque mucho de lo que tenemos que hacer corresponde precisamente a romper y a cruzar paradigmas. No es posible pensar en una comisión nacional que tiene organizaciones a modo. No es posible pensar en una comisión nacional que solo se mira a sí misma. Tenemos que voltear y mirar a la realidad. Invito a este Senado, y agradezco nuevamente este proceso, a que puedan ponderar la decisión. Tenemos un país que duele por todas sus calles, pero especialmente duele por sus niños. Lo que se decide en este Senado va a tener una implicación que va a afectar para bien o para mal, y esto no es una exageración, a cerca de 40 millones de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Juan Martín Pérez García. Presidenta, se han agotado
la lista de las organizaciones con intervención en esta segunda mesa de la audiencia pública relativa al proceso de selección o reelección del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bien, ya no habiendo más intervenciones respecto al acuerdo de las comisiones, les convocamos para el día de mañana para instalar la primera jornada de las comparecencias de las y los candidatos para presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el siguiente periodo. Muchas gracias por su atención, que tengan buena tarde, noche. 10 de la mañana, por favor, mañana comenzamos con las primeras comparecencias. ¿Es cuánto?